Bien, pues en el estudio que estamos haciendo y que hemos titulado, ¿cómo lo hemos titulado? La vida en el espíritu, ahí estamos. Hemos hablado hasta ahora de varios aspectos que los sintetizamos brevemente. En primer lugar hemos dicho que es una vida que tiene que abarcar... ¿Dónde está Gerson? ¿Está por ahí? ¿Gerson? ¿Te levantas? Es una vida, la vida en el espíritu, que tiene que abarcar ¿qué? En el espíritu. Sí, es una vida que tiene que abarcar alguna parte de nuestro ser. Todo nuestro ser. ¿Todo lo que hacemos? Todo. Se debería. Todo lo que hacemos. Se debería. Cuando estamos aquí reunidos y cuando estás jugando al fútbol arriba con los amigos, con los hermanos, también. Porque yo conozco a cristianos que cuando están haciendo un deporte se olvidan de que sus vidas tienen que estar controladas por el espíritu y parecen que se están jugando a la Champions y no importa que uno le dé al otro una entrada y le parta el pie o le haga cualquier cosa, porque entonces ya no hay vida en el espíritu. Así que todo lo que hacemos, todo lo que pensemos, todas las facetas de nuestra vida en todo momento. Y hemos dicho también que hay dos cuestiones básicas en las cuales deben asentarse nuestra vida en el espíritu, dos cuestiones básicas que no debemos de olvidar. Una de ellas, ya él, que hemos dicho, glorificar a Dios. El fin principal de nuestras vidas, glorificar a Dios. ¿Y ya está? Y ser agradecido. No, habíamos dicho, eso es el segundo aspecto. Gozar de Él para siempre. Nuestro fin principal, glorificar a Dios, pero nuestro bien principal, nuestro deleite principal tiene que ser gozar con Dios y con las cosas de Dios. Hay un salmo que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que ese es nuestro fin y nuestro bien principal. Y el otro aspecto que no debemos olvidar en nuestras vidas para ser llenos del Espíritu, ¿Miquel? Sí, ser agradecido. Ser agradecidos. ¿Y ser agradecidos en qué consiste? En decir gracias y ya está. No, dar gracias y ser consecuente con eso. Mostrar agradecimiento, ¿verdad? En todas las facetas y aspectos de nuestras vidas. Mostrarla de forma práctica. Hemos dicho también que la vida en el espíritu es algo deseable, ¿no? Algo muy apreciado, pero también muy costoso para la carne, muy costoso para nuestra naturaleza. Y merece la pena pagar el precio. Pero hoy vamos a dar un paso más. Pues no solamente hablamos de que es algo que en la Escritura se nos exhorta, sino que es algo que se nos ordena. Algo que se nos ordena. Así que aparte de lo que hemos visto, de lo bueno que es y de lo que debemos hacer, es que la Escritura, Dios mismo, nos ordena que vivamos así. Por tanto, no es una alternativa que tenemos los cristianos para decir, ¿puedo vivir así o no puedo vivir así? Es un mandamiento del Señor, se nos ordena a vivir en el Espíritu. Y puesto que en esto creo que quizás nos falta alguna claridad, vamos a ver un pasaje que habla de ese asunto en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Así que leamos Efesios, vamos a leer en el capítulo 5, a partir del versículo 15. Aquí se nos habla acerca del Espíritu Santo. Y si estamos hablando de la vida en el Espíritu, la vida en el Espíritu es equivalente, hemos dicho también el primer día, a una vida en santidad. Y no hay secreto más grande para tener una vida en el Espíritu o para tener una vida en santidad que estar llenos del Espíritu Santo, de aquel que es santo y que su nombre mismo indica que es santo. Así que no hay otro secreto. Y eso es un mandamiento del Señor para nosotros. Leamos entonces Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice ahí la palabra de Dios, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Nos fijamos que repite el apóstol las mismas palabras que veíamos ayer en el pasaje de Romanos. Los que no glorifican a Dios ni le dan gracias, creen que son sabios, pero son necios, se envanecen en sus razonamientos, ¿verdad? Las mismas palabras. Aquí nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, es lo mismo que necio, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ahora viene la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Ese es el mandamiento que digo. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y sigo leyendo, hablando entre vosotros con salmos,
con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y leo también el siguiente versículo, que en algunas Biblias está separado, pero no debería estarlo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Nos vamos a quedar con el mandamiento del versículo 18, pero creo que es conveniente que cada vez que nos acerquemos a la palabra pidamos la bendición de Dios y lo hagamos con profunda reverencia. No hablamos de cualquier cosa, hablamos de la palabra de Dios para nuestras vidas. Así que vamos a orar un momento y vamos a pedir su bendición. Padre nuestro, tú que eres el único Rey de los siglos, el Rey de reyes y Señor de señores, tú que eres el único soberano que hace todas las cosas conforme al beneplácito de tu voluntad, tú que eres el único inmortal, el único que tienes vida y eres la fuente de vida, tú que estás lejos de nuestra vista porque eres el invisible, invisible a nuestra vista física y también muchas veces invisible a nuestra razón. Tú que eres el único y sabio Dios, tú que tienes unos pensamientos que no son los nuestros y unos caminos que no son los nuestros, a ti acudimos en esta mañana para que tu nombre sea honrado y glorificado aquí en medio de esta reunión. Tú eres el único que puedes hacer que tu palabra haga mella en nuestros corazones. Tú eres el único que puedes hacer que aquellos que no te conocen dobleguen su voluntad y terminen glorificando también tu nombre. Tú eres el único que puedes darnos la vida que necesitamos. Tú eres el único que puedes hacer que vivamos para tu gloria, llenos de tu Santo Espíritu. Por eso acudimos a ti en esta mañana y pedimos, Padre, en tu voluntad, que nos ayudes en esta tarea. Tu palabra va a ser proclamada y tú prometes que esa palabra no volverá a ti vacía. Y pedimos, Padre, que esa promesa tuya se cumpla, si es tu voluntad, en todos los presentes aquí en esta mañana, en todos los presentes, porque todos, o muchos de nosotros, deseamos glorificar tu nombre, y aquellos quizás que no te conocen y que no saben nada, desearíamos también en tu voluntad que ellos también formaran parte de tu pueblo y glorificaran tu nombre. Ese es nuestro deseo y con esa intención nos acercamos y te lo pedimos. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues en esta mañana pretendo ver con vosotros tres cosas. Una pequeña introducción y el significado del mandamiento que nos da ahí el Señor, cómo podemos conseguir cumplir ese mandamiento y después los resultados del cumplimiento de ese mandamiento en nuestras vidas. Así el significado, cómo se consigue y qué se obtiene cuando andamos por ese camino. Pues bien, antes de detenernos en el significado, quiero que veamos el contexto donde el apóstol habla de ese mandamiento, de ese versículo 18 donde dice: antes bien sed llenos del Espíritu. La carta a los Efesios, si me acompañáis desde el capítulo 1, es una carta en donde aparecen grandes doctrinas, muchas y grandes doctrinas. Desde el versículo 4 aparece según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, aparece la soberanía de Dios, aparece la obra de redención de Cristo, versículo 7, tenemos redención por su sangre, aparece la obra del Espíritu Santo, versículos 13 y 14, y así podíamos seguir. Hay grandes doctrinas. En el capítulo 2 aparece la doctrina del nuevo nacimiento, versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la unión de todos los creyentes en un solo pueblo, todos podemos entrar al Padre los unos y los otros, versículo 18 del capítulo 2, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, todos somos conciudadanos. Así que aparecen grandes doctrinas, pero podemos decir que a partir del versículo 17 del capítulo 4, el apóstol empieza a hablar de cuestiones prácticas de la vida diaria.
es un esquema que se repite en otras cartas. Hay una primera parte más doctrinal y otra primera parte más de vida cristiana práctica. Y por ejemplo, en el capítulo 4, a partir del versículo, por ejemplo, 25, se habla de la mentira, eso es desechando la mentira, eso es vida práctica. En el versículo 26 de la ira, airaos pero no pequéis. En el 28 del robo, el que hurtaba no hurte más. Después se habla mucho de la lengua, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Después, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 3, ni fornicación, ni inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, ni se nombre, mucho menos que se practique, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Versículo 7, bueno, versículo 7, sí, podemos leer, no seáis pues partícipes con ellos, habla de los hijos de las tinieblas, en otro tiempo erais tinieblas, en definitiva, que después de una parte doctrinal, el apóstol empieza a hablar de vida práctica, y es en medio de la sesión de vida práctica, en medio donde aparece el mandamiento, sed llenos del Espíritu. ¿Vale? Vida práctica y en medio sed llenos del Espíritu. Y después de ese versículo 18 del capítulo 5, se sigue hablando de vida práctica cristiana, porque hemos leído hablando entre vosotros con himnos, con cánticos, con salmos, dando siempre gracias en todo, eso es vida práctica, sometidos los unos a los otros, y después sigue hablando más de vida práctica, de la familia, del matrimonio, de los padres, de los hijos, del trabajo, de la oración, de la armadura de Dios contra las asechanzas del diablo. Así que en medio de una gran sección donde habla de vida práctica cristiana, el apóstol introduce sed llenos del Espíritu. Por tanto, no podemos considerar este mandamiento como una doctrina especial que tratamos aisladamente, sino como algo que está muy relacionado con todo el contexto, con toda la vida práctica cristiana en todos los aspectos. He dicho algunos, pero nos podíamos haber detenido versículo a versículo. Así que sed llenos del Espíritu, total relación con la vida en santidad, con la santidad de vida, porque esa vida en el Espíritu, que depende del Espíritu, la tendremos o no la tendremos, dependiendo de cuánto guardemos o no guardemos este mandamiento. ¿Entendida la idea? Hemos de vivir en el Espíritu, hemos de vivir, como se dice por ejemplo aquí en toda esta parte segunda de la carta a los Efesios, y para ello necesitamos cumplir este mandamiento, ser llenos del Espíritu. O lo digo de otra manera, todos los pecados relacionados con todas las partes de nuestra vida práctica que aquí aparecen, todos los pecados, es decir, si miento, o si tengo ira que no es adecuada, o si salen palabras corrompidas de mi boca, o si tengo cualquier otra cosa, todos esos pecados surgen como consecuencia de no estar llenos del Espíritu Santo. ¿Entendida la relación, verdad? Así que, llenos del Espíritu Santo. Aún más, para que veamos la relación, el versículo 18 en el original empieza con la letra I. En la versión que he leído, la Reina Valera del 60, el versículo 18, capítulo 5, versículo 18, dice no os embriaguéis. Pero en el original, el apóstol ha dicho, aprovechando bien el tiempo, no seáis insensatos, y después dice y no os embriaguéis con vino, es decir, eso denota que sigue hablando de lo mismo. Sigue hablando de una serie de cosas, aunque mete sed llenos del Espíritu Santo. Os lo digo de otra forma, hay cosas que son incompatibles, cosas que no pueden estar juntas, y si estamos llenos del Espíritu Santo, lo otro saldrá solo. Es imposible que existan las cosas juntas. Así que debemos entonces considerar esta doctrina, debemos entenderla y debemos aplicarla en nuestras vidas. ¿Comprendemos? Lo digo de otra manera, aquí el apóstol lo que nos está hablando, la palabra de Dios, es como de la prevención de la enfermedad. ¿Entendemos lo que es eso, verdad? Podemos contraer enfermedades por nuestra propia negligencia y luego tendremos que esforzarnos y nos llevará tiempo, dinero y quizás dolor para curar esa enfermedad, ¿verdad? Pero todos sabemos que en el punto de vista físico es mucho mejor prevenir la enfermedad, ¿no? Si se nos dice con una alimentación adecuada, con un descanso, con un poco de ejercicio, con esto y con lo otro, previenes muchas enfermedades, pues eso mismo es lo que nos está diciendo aquí el Señor en su palabra. Hay un modo de prevenir enfermedades espirituales, hay un modo de, puesto que hay una incompatibilidad, de eliminar de nosotros todas esas cosas que ahí aparecen. Y ese modo es ser llenos del Espíritu. ¿Entendido hasta aquí? La palabra de Dios nos lo muestra en muchos otros sitios con distintos
o de distintas formas. Me vais a acompañar, dejemos ahí Efesios cortado y vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 5, unas páginas antes. Gálatas, capítulo 5. Versículo 16. Es otro modo prácticamente de decir lo mismo. Leemos que dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es un mandamiento también: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aunque la traducción de ese versículo puede ser también con un condicional y puede leerse del modo siguiente: si andáis en el Espíritu, no satisfaréis los deseos de la carne. Así que lo podemos ver como un mandamiento, igual que en la carta a los Efesios: sed llenos del Espíritu, andad en el Espíritu, es lo mismo. La palabra de Dios emplea muchas veces la expresión de seguir. Ayer creo que nuestro hermano Josué nos hablaba algo de eso, ¿no? De seguir o de buscar, ¿no? Pues si andáis en el Espíritu, si vivís en el Espíritu, si camináis en el Espíritu, si andáis así, no satisfaréis los deseos de la carne. En definitiva, que si no queremos contraer enfermedades de las zonas pantanosas, ¿dónde tendremos que hacer o qué tendremos que hacer? Pues irnos a vivir a la montaña, como estamos aquí, ¿verdad? Si hay ciertas enfermedades en los pantanos y no las quiero tener, pues me voy a vivir a la montaña. Así que ahí está metido ser llenos del Espíritu. Y ahora hablemos de su significado. Voy a decir algunas cosas de lo que no significa ser llenos del Espíritu. En primer lugar, lo que no es. Ser llenos del Espíritu no es cuestión de cantidad de Espíritu Santo en el creyente. No es cuestión de cantidad. ¿Por qué no es cuestión de cantidad? El Espíritu Santo, ¿qué es? Algunos herejes dicen que es una fuerza impersonal, ¿verdad? Pero nosotros creemos que el Espíritu Santo es una persona. Y el Espíritu Santo mora en todos los creyentes. Mora en todos los creyentes. Y no podemos tener una parte o más parte de una persona. Así que somos creyentes y tenemos al Espíritu Santo, o no somos creyentes y no tenemos al Espíritu Santo. Pero no es cuestión de cantidad de Espíritu Santo. No somos un recipiente vacío, por así decirlo, y lo digo con reverencia, donde se nos va echando un poquito cada vez más de Espíritu Santo. Eso no es ser llenos del Espíritu Santo. Quitémonos eso de la cabeza. ¿Comprendido? Si somos creyentes, ya tenemos el Espíritu Santo. Así que eso no es. ¿Qué otra cosa no es ser llenos del Espíritu Santo? Pues ser llenos del Espíritu Santo no es ser bautizados en el Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo, o por el Espíritu Santo. Son dos cosas distintas. Ser llenos, repito, no es ser bautizados en, o con, o por el Espíritu Santo. Son cosas distintas. Son cosas que tienen relación en la Escritura, pero son cosas distintas. Vamos a ver otro pasaje. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Versículo 5. Hechos 1:5. Aquí tenemos unas palabras del Señor que dijo a los suyos. Bueno, leemos el versículo 4 y así cogemos la idea. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Es lo mismo ser llenos del Espíritu que ser bautizados, como aquí dijo el Señor, con el Espíritu Santo? Y decimos no. Ser llenos del Espíritu es un mandamiento, hemos leído, ¿no? Ser llenos, se nos dice, mientras que esto es una promesa del Señor. El Señor prometió a los suyos que serían bautizados con el Espíritu Santo. Así que son dos cosas distintas. Ser llenos y el bautismo con el Espíritu Santo. No me voy a detener en este asunto, que es bastante complejo y que da lugar a muchos problemas y a muchas controversias. Quizás algunos sepáis algo de esto, pero sí quiero decir que el bautismo del Espíritu Santo no se tiene porque se presenten ciertos dones o supuestos dones.
Y lo dejamos ahí. Si alguien viene diciendo yo tengo el bautismo del Espíritu Santo porque hago tal cosa, no es eso el bautismo del Espíritu Santo ni mucho menos. Así que ser llenos no significa tener más cantidad y ser llenos no significa ser bautizados. Pero tampoco significa otra cosa y no lo hemos de confundir, porque en el mismo libro de Hechos aparece con frecuencia la misma expresión, llenos del Espíritu Santo, con otro significado. Podemos decir, bueno, el Señor nos guía, ¿no? Nos guía. Pero en la palabra de Dios hay cosas para que los que tienen verdaderamente interés por la palabra de Dios la escudriñen, investiguen en ella. Así que leamos, por ejemplo, otros pasajes en el libro de Hechos donde aparece también esto, ser llenos del Espíritu Santo o llenos del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 4, leemos que dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, día de Pentecostés, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron llenos. Se cumplió la promesa del Señor Jesucristo y fueron llenos del Espíritu Santo y manifestaron esa llenura. En el capítulo 4, un poco más adelante, no solamente sucedió esto con los apóstoles, capítulo 4, versículo 31, está hablando de los creyentes que estaban reunidos en oración. Creyentes reunidos en oración, y leemos que dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. De nuevo aquí tenemos una acción soberana de Dios, ¿verdad? En determinados momentos Dios actuó y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero creo que es fácil entender que no es esto lo que se nos dice en la carta a los Efesios, aunque se usen las mismas palabras. ¿Me seguís hasta aquí? Un poco más adelante, porque veamos la diferencia en el mismo libro de Hechos, en el capítulo 6, versículo 3, cuando la Iglesia tuvo que elegir diáconos para una determinada labor, en este caso para el reparto de alimentos. Hechos capítulo 6, versículo 3, leemos que los 12 convocaron, bueno, leo el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Vemos la diferencia entre este pasaje y lo que he leído hace un momento? Están diciendo, buscad hermanos llenos del Espíritu Santo. Y antes hemos dicho que Dios llenó del Espíritu Santo a determinadas personas en determinados momentos. Así que aunque es la misma expresión, no está indicando lo mismo. En nuestro caso vamos a hablar de un mandamiento, en otros casos se está hablando de la acción soberana de Dios. Eso no es, por tanto, ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el significado de lo que se nos ordena? Porque está claro que si hemos de cumplir algo, tendremos que tener claro qué es lo que se nos ordena, ¿no? Pues vayamos de nuevo a la carta a los Efesios. Efesios, de nuevo, capítulo 5. El apóstol no dice únicamente en el versículo 18, Efesios 5, 18, sed llenos del Espíritu, sino que pone un contraste, ¿verdad? Y leemos que dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Disolución es la palabra también desenfreno, puede ser. No os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu. Por tanto, podemos entender lo que se nos dice aquí, lo que se nos ordena, si observamos el paralelismo y el contraste que hay entre ser llenos de vino, embriagarnos con vino, y ser llenos del Espíritu Santo. Para eso está puesto, para que entendamos qué es lo que se nos está diciendo. No es la primera ocasión en donde se relaciona ser llenos de vino con ser llenos del Espíritu Santo. Hubo otra. ¿Se acuerda alguien? En el mismo libro de Hechos. ¿Qué sucedió en el día de Pentecostés? Dejamos ahí Efesios y volvemos a Hechos. Hechos, capítulo 2. Hemos leído Hechos 2, 4, que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, ¿verdad? Versículo 12.
y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Fijemos, confundían estar llenos del Espíritu con estar llenos de mosto. Así que el apóstol utiliza ese contraste para que veamos ciertas cosas que son similares, pero ciertas cosas que son muy distintas. Bueno, pues vayamos entonces a pensar en lo primero. ¿Qué significa embriagarse con vino? ¿Alguna vez habéis pasado por esa experiencia? Me voy a poner las gafas para mirar. Bueno. Quizás hayáis nacido en iglesias o en familias cristianas y no hayáis pasado por esa experiencia, pero yo tengo que decir con vergüenza que sí. Bueno, si me quito la gafa me seguí viendo la cara. Embriagarse con vino significa estar bajo el control y la influencia del vino, ¿verdad? Eso significa. Y cuando estamos embriagados de vino, de alcohol o de lo que sea, somos, como decimos para allá abajo, más grande que nadie, ¿verdad? ¡Ojú, qué grande soy! Eso es. Nuestros pensamientos están gobernados por el alcohol, por el vino. Nuestros sentimientos también, nuestra voluntad también, nuestras acciones, todo está bajo el control y la influencia de eso. Y cuando uno se embriaga, pues te puedes dar un golpe que ni lo notas, aunque a lo mejor después te tienen que llevar a casa entre unos cuantos. Es la misma idea cuando decimos que tenemos algo que nos ocupa por completo. Cuando nos enamoramos la primera vez, decíamos, hay algo que me llena por completo, ¿verdad? Estoy todo el día dando vueltas a lo mismo. Es lo que llena mi mente, mi corazón, mis pensamientos, es por lo que se vive, ¿no? Y de eso que es por lo que se vive, uno habla y piensa y actúa. Hay algo que me domina por completo. Hay algo que me absorbe, que me controla la vida, que se apodera de mí. Pues eso es estar lleno del Espíritu Santo. Ser dominados por completo por el Espíritu Santo. Que nuestras mentes estén dominadas e influenciadas por el Espíritu Santo. Nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras palabras, porque si todo nuestro ser está siendo dominado por el Espíritu Santo, entonces ya, como decía antes, saldrán solas las enfermedades. Si mis palabras se corresponden con una llenura del Espíritu, probablemente no hablaré groserías, y no robaré, ni mentiré, ni haré otras ciertas cosas que leímos antes. Así que todo bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo. Y es un mandamiento para nosotros. Es un mandamiento. Sed llenos del Espíritu Santo. Así que si queremos tener una vida en el Espíritu, además de lo que hemos dicho el día de ayer, tendremos que intentar obedecer este mandamiento. Sed llenos del Espíritu. Que el Espíritu os domine por completo. Ahora bien, como cualquier mandamiento podemos obedecerlo o no obedecerlo, ¿no? Como cualquier mandamiento de Dios. Hemos de entender este mandamiento como una relación entre personas. Una relación entre mi persona y la persona del Espíritu Santo. Pero una relación en donde la persona del Espíritu Santo controla por completo mi vida. Eso es lo que se me dice. Pero creo recordar que el primer día pregunté, ¿para qué son los mandamientos de Dios? ¿Nos acordamos el día de introducción, los que estuvisteis? ¿Para qué son los mandamientos de Dios? ¿Nadie es capaz de contestar? Para obedecerlo. ¿Pero qué nos pasa? Tú no estabas, Miquel, el primer día. Pues son para obedecerlos, pero son para que nos demos cuenta de que no somos capaces de obedecerlos. Y para que nos demos cuenta qué hemos de pedir. Así que ser llenos del Espíritu Santo es algo que conlleva nuestro máximo esfuerzo y empeño, pero al mismo tiempo nos daremos cuenta de que es algo que no podemos. Y tendremos que pedirlo a Dios con insistencia. Con insistencia. Lo que Josué decía ayer, buscar y hallaréis, pero ¿cómo buscamos? ¿Me interesa esto o no me interesa? ¿Me interesa o no? Y no sé si lo dije el otro día, pero hay una frase célebre de un santo de la antigüedad, muy antiguo. La Iglesia Católica la llama San Agustín, Agustín de Hipona,
que en relación con los mandamientos, él oraba a Dios, no sé si lo dije el otro día, y le decía a Dios, dame lo que pide, y pides lo que quieres. Ese es el corazón de un santo. Yo tengo este mandamiento y pongo todo mi empeño en cumplir ese mandamiento. Pero me di cuenta que no llego. Y además de mi esfuerzo tendré que decirle a Dios, dame lo que pides. Y pide lo que quieras, pero dame lo que pides. Así que tenemos más o menos el significado controlado por el Espíritu Santo. Además, si volvemos a la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18, lo que nos dice con el tiempo, vamos ahora con un poco de gramática, el tiempo que se utiliza se puede traducir como un presente continuo. En realidad dice, id siendo llenos del Espíritu Santo. Un proceso continuo, id siendo llenos del Espíritu Santo. Y además el verbo que se emplea está en voz pasiva, lo que significa que no nos llenamos nosotros a nosotros mismos, sino que debemos dejarnos llenar. ¿Lo repito? Sed llenos, pero sed llenos no porque tú te vayas a llenar. El mandamiento para ti es que te dejes llenar. Ese es el mandamiento. Y además que lo hagas en un proceso continuo, siempre. Id siendo llenos, dejándoos llenar del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Similitudes con respecto al vino. Pero también hay diferencias, ¿verdad? El vino es muy inferior a nosotros. Nosotros podemos coger más o menos vino, podemos hacer con él lo que queramos. El Espíritu es muy superior a nosotros y Él es el que tiene que tomar de nosotros. Nosotros no vamos a aumentar ni a disminuir la capacidad del Espíritu. Hemos de dejarnos llenar. Pero ¿qué podemos hacer que evite esa llenura? ¿O qué hacemos? Pues en la Escritura aparecen varias cosas, varias acciones que podemos estar haciendo y estamos evitando ser llenos del Espíritu Santo. Se emplean distintas palabras. Acompañadme en el libro de Hechos, de nuevo en el capítulo 7, Hechos 7, versículo 51, tenemos ahí unas palabras en el discurso de Esteban, y Esteban, dirigiéndose a aquellos ancianos ante los cuales estaba defendiendo, Hechos 7:51 les dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Resistís, dice, siempre al Espíritu Santo. Se está hablando de la acción de una persona incrédula que resiste al Espíritu Santo. No sé si aquí, porque no os conozco a todos, estáis algunas personas que no sois creyentes, pero esta es vuestra condición. El Señor dice, dejaos llenar por el Espíritu Santo y vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. El que funciona así evidentemente no puede cumplir el mandamiento del Señor, ¿verdad? Pero también podemos hacer otras cosas. Si vamos de nuevo a la carta a los Efesios, en medio de esa vida práctica se habla en otra ocasión del Espíritu Santo, y en el capítulo 4, versículo 30, ahí en medio de las palabras corrompidas, el robo, la mentira y todas las cosas, dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Podemos, aquí se refiere a creyentes, podemos contristar al Espíritu Santo. Y un poco más adelante, en primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 19, leemos que se nos dice, no apaguéis al Espíritu. Así que sed llenos del Espíritu. ¿Qué significa? Dejaos llenar por el Espíritu. Pero si estás resistiendo al Espíritu, si estás contristando al Espíritu, si estás apagando al Espíritu, evidentemente no se cumplirá o no cumplirás este mandamiento que Dios quiere de ti. ¿Entendemos el significado, pues? Y una última cuestión con el significado. ¿Podemos alcanzar una llenura máxima del Espíritu?
¿Podemos decir ya estoy lleno al completo, ya no necesito más? La respuesta evidentemente es que no, ¿verdad? Es que no. No hay un límite para la vida en el espíritu. Y gracias a Dios que no lo hay, porque si lo hubiera nos inflaríamos de orgullo. No hay un límite y todos, mientras que estemos aquí, tenemos que intentar obedecer ese mandamiento, ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu, por así decirlo, hace en nosotros como una persona que cada vez come más. ¿Qué le sucede a su estómago? Se pone cada vez más grande. ¿Y qué es lo que hace con un estómago mayor? Que cada vez admite más comida. Y cuanto más comida, más se infla el estómago. Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Nos va capacitando para que cada vez podamos ser más llenos del Espíritu. Nos va haciendo más grandes, ¿por qué me entendáis? No es como un globo que se llena y como sigue llenándolo se rompe. No es eso. Sino a medida que somos llenos, tenemos más capacidad para seguir siendo más llenos. Eso es. Solamente el Señor Jesucristo tuvo el Espíritu sin medida. Y en el Evangelio de Juan dice que de su plenitud recibimos de Él todos y gracia sobre gracia. Así que ya está claro el significado. Pues vamos entonces a ver cómo se consigue esto. Ser llenos del Espíritu. ¿Cómo podemos estar cada vez más llenos del Espíritu? Os voy a decir esta mañana un secreto. No hay secreto para esto. Ese es el secreto. Hay muchos que pretenden ser iluminados y tengo una revelación especial, una idea especial y algo especial, y no hay secretos para esto que vamos a decir. Quizá os pueda decepcionar un poco en esta mañana. ¿Cómo estar lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo conseguirlo? Pues vayamos a la palabra de Dios, que es muy clara en este aspecto. No es cuestión de esperar nada más, ni es cuestión de orar nada más. Si fuera la acción soberana del Espíritu Santo, todos seríamos iguales, ¿verdad? Si dependiéramos nada más de lo que hace el Espíritu Santo, todos los cristianos iguales, nos sentaríamos a esperar y se acabó. Pero está también nuestra responsabilidad. Pues bien, lo que nos dice la palabra una y otra vez es que pensemos en lo que somos y actuemos en consecuencia. No es tanto que nos concentremos en determinados pecados. Que digo, tengo un problema en este pecado y estoy siempre dándole vuelta a ese pecado, y la palabra nos dice, no te centres tanto en determinados pecados, piensa más bien en lo que eres y en lo que Dios te da y tienes. Piensa en eso, porque entonces será más fácil que actúes en consecuencia y luches contra esos pecados. Entonces no es que tengamos que hacer las cosas porque hay amenazas de Dios o hacer las cosas porque hay recompensas de Dios, sino la palabra nos dice, si sois cristianos, entonces pensad lo que sois y actuad en consecuencia. Eso es lo que nos dice la palabra. No hay secretos. Por ejemplo, vayamos a carta a los Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Versículo primero. ¿Cómo comienza? ¿Cuál es la primera palabra? Sí, eso es un condicional, ¿no? Si pues habéis resucitado con Cristo, esto es, si te llamas cristiano, no dice que te llamas cristiano, no dice que has resucitado con Cristo, pues si has resucitado con Cristo, entonces piensa lo que eres, piensa lo que se ha producido en ti, y entonces busca las cosas de arriba. Esa es la exhortación bíblica normal. No te concentres tanto en los pecados, sino piensa en lo que tú eres. Si has resucitado con Cristo, no tiene sentido de que tú no pienses en las cosas de arriba, si es cierto de que has resucitado con Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es la exhortación normal de la Escritura. Vamos a otra carta, carta a los Romanos. El apóstol Pablo en esta carta habla muchísimo acerca de este asunto. Romanos, capítulo 6. Versículo primero. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Puesto que la gracia es tan abundante, más que el pecado, pues vamos a pecar. Y dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y hace referencia a continuación a lo que somos. ¿O no sabéis
Y está diciendo, no sabéis, no pensáis en lo que sois, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, esto lo debéis de saber los que os habéis bautizado, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿No sabéis esto? Que habéis muerto y que habéis resucitado para que andéis en vida nueva. Y así sigue en ese capítulo. Versículo 11. Así también vosotros consideraos. ¿Qué significa consideraos? Piensa en ti mismo, considera lo que eres, esto estoy diciendo. Consideraos muertos al pecado, es decir, mírate como una persona que ya ha muerto al pecado, eso es lo que está diciendo. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces no reine pues, si esto es así, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Y así sigue en todo el capítulo. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora que sois cristianos, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, es cuestión de pensar en lo que somos, cuestión de pensar en lo que somos, en lo que tenemos. El error del pueblo de Israel en la antigüedad, ¿cuál fue con respecto a Dios? Pues que ellos querían tener un rey como toda la gente, ¿verdad? Y querían tener carros y caballos y soldados. Y Dios les decía, yo puedo ser vuestro rey, yo puedo ser vuestra fortaleza, pensad en lo que soy y en lo que sois. Pero ellos decían, no, nosotros queremos, pues esa es la misma exhortación para nosotros como cristianos. Pensemos en lo que somos, en quiénes somos, quién es Dios para nosotros. Si pensamos en lo que somos, el modo de proceder para tener una vida cada vez más plena en el Espíritu es bastante simple. Así que vamos con el secreto, que es bastante simple. ¿Pensamos en lo que somos? Pues en primer lugar, para ser llenos del Espíritu, ¿qué necesitamos? Y pienso, en primer lugar necesitamos creer que eso se puede tener. Qué sencillo, ¿verdad? ¿Creemos que es posible? Yo soy cristiano, yo tengo el mandamiento del Señor, yo veo vida de otros cristianos, yo creo que eso es posible en mí, los jóvenes y los mayores. No digo que creamos en general. ¿Tú crees que tú, en tus circunstancias actuales, ahora mismo, con tu edad y con tu ímpetu y con todas tus cosas, tú puedes ser lleno del Espíritu? Eso es lo que tenemos que cuestionarnos en primer lugar. ¿Lo creo o no lo creo? Porque si no lo creo ya no puedo seguir más adelante, ¿no? ¿O solamente esto es para los pastores, los predicadores y los apóstoles, los profetas? ¿Lo creemos? Entonces, cuando estemos jugando a fútbol, como decía hace un momento, y vayamos a hacer una entrada incorrecta, pensemos, el Señor me ha dado espíritu de poder, ¿no? No de cobardía. Pero también me ha dado de amor y de dominio propio, ¿no? Así que en primer lugar, ¿lo creemos o no lo creemos? Primera cosa, para ser llenos del Espíritu, me tengo que cuestionar si lo creo en mí, o si me conformo con mi vida. Porque si me conformo, pues bueno, ya estoy suficientemente lleno, he llegado al límite que decía antes. Ya no soy capaz de inflarme más, ya no soy capaz de dejarme controlar más por el Espíritu. Así que ¿me creo o no me creo que el Espíritu me puede controlar cada vez más? Esa es la primera cuestión. Es fácil, ¿no? Pero tendremos que meditar en ello. En segundo lugar, obviamente si me lo creo, después tendré que quererlo y desearlo y buscarlo con todo lo que yo pueda. Porque si me lo creo y digo, bueno, ahí está, pues tampoco me sirve para nada, ¿no? Así que en primer lugar me lo tengo que creer, que yo puedo ser más lleno del Espíritu Santo. Y en segundo lugar tengo que desear eso fervientemente y lo tengo que buscar y lo tengo que seguir con insistencia, por todos los métodos posibles. Y eso supone oración, y supone lágrimas, y supone más cosas. El Señor dijo, buscar, ¿y qué? Y hallaréis. Buscad y hallaréis, una promesa suya. El problema es cuánto buscamos. Pedid, y se os dará. El problema es cuánto pedimos. ¿Verdad? El Señor dijo
haciendo la comparación con nosotros que somos malos y damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo, esto que estamos hablando, a quienes se lo pidan? Pues hermanos, analicemos nuestras oraciones. El último día, si el Señor lo permite, hablaré algo de la oración en el Espíritu. Pero esto es una oración en el Espíritu, ¿no? Pedir al Padre el Espíritu Santo, eso es una oración en el Espíritu. Igual pedimos otra cosa, que se me quite el resfriado, que también tiene cierta importancia. Así que me lo creo y lo pido, y lo busco con insistencia, y lo sigo. En la Biblia aparece muchas veces la palabra seguir, que denota esto mismo. Buscar, seguir, perseverar, perseguir, procurar, eso es lo que tenemos que hacer para ser llenos del Espíritu. Por ejemplo, vamos a ver unos pasajes donde se utiliza la palabra seguir. En Romanos capítulo, ¿tenemos abierto Romanos quizás todavía? En Romanos capítulo 12, en el versículo 9, Romanos 12, 9, se nos dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ese seguir lo bueno denota la misma insistencia que yo estoy diciendo: buscar ser llenos del Espíritu. Seguid lo bueno. Eso es, seguid es perseguir, aborrecer lo malo y perseguir con insistencia. En el capítulo 14, en esa misma carta, en el versículo 19, fijémonos cosas que hemos de buscar, o hemos de procurar, o hemos de seguir o perseguir. Romanos 14, 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz, sigamos también eso, y lo sigamos con insistencia, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso es algo que tenemos que seguir y perseguir y buscar. Un poco más adelante, 1 Corintios capítulo 14, versículo primero, que leemos de nuevo: seguir el amor. Es algo que también se nos dice, mandamientos para nosotros, perseguir esas cosas. En la carta a los Hebreos recordaréis que se dice que sigamos la paz y la santidad, ¿no? Sin la cual nadie verá al Señor. Eso es algo también que tenemos que seguir. Y en 1 de Pedro capítulo 3, capítulo 3, versículo 13, podemos leer que dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Fijémonos qué versículo, ¿eh? Si vosotros seguís el bien, y lo seguís con insistencia, y lo buscáis, y lo perseguís, hay prácticamente aquí una promesa con esa interrogación, ¿no? ¿Quién os podrá hacer daño? Si vosotros lo que procuráis, lo que buscáis es seguir el bien. Así que, ¿qué dos cosas hemos dicho para ser llenos del Espíritu? La primera, que lo creamos. Y la segunda, que lo queramos, que lo busquemos, que lo persigamos. No vaya a ser que el Señor nos tenga que decir, como dijo una vez a Santiago y a Juan. Cuando Santiago y Juan pidieron ciertas cosas que no eran, digamos, demasiado correctas, o medianamente correctas. El Señor les dijo en una ocasión, no voy a entrar en eso, pero el Señor les dijo en una ocasión: no sabéis lo que pedís. ¿Nos acordamos? No sabéis lo que pedís. Así que lo creemos y lo vamos a pedir, es algo que nos tenemos que cuestionar. O el Señor nos va a decir: no sabéis lo que pedís. Porque el primer día dije que ser llenos del Espíritu, que la vida en el Espíritu conlleva... ¿Qué conlleva esa vida? ¿Era algo placentero o doloroso? Doloroso. ¿Qué conlleva? Es vida, pero conlleva muerte. Conlleva la muerte de nuestra naturaleza carnal. Así que lo voy a buscar con esas consecuencias, lo voy a perseguir con esas consecuencias, lo deseo, me lo creo y después así, pero con esas consecuencias, sabiendo que implica la muerte de mi yo. Como dice Pablo en la carta a los Filipenses, sabiendo que tendré que decir todo lo tengo por basura, todo, con el fin de conocer a Cristo y participar en sus padecimientos y en el poder de su resurrección. No sé si lo he dicho aquí, porque ya se me van las cosas.
quizás fue el otro día, la otra mañana allí en Valle de Brón. Pero yo os invito a que penséis en esto que acabo de decir y hagáis esa oración. Señor, quiero participar en el poder de tus padecimientos, en tus padecimientos y en el poder de tu resurrección. ¿Seguimos? En tercer lugar, si creemos que hay esa vida y la queremos, y es también muy sencillo, tendremos que dejar de oponernos a la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Es fácil también, ¿verdad? Yo la quiero y la deseo, pero soy tan torpe que me opongo a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en mí. Luego yo cada vez que me dé cuenta tendré que dejar de oponerme a la obra del Espíritu Santo que quiere hacer en mí. ¿Entendido también? Imaginemos una persona que se pone en manos del mejor entrenador para atletismo. Y el entrenador le dice, ¿tú crees que puedo hacer de ti un buen atleta? Y digo, lo creo. Ya da un paso, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, ¿tú quieres ser un buen atleta? Y sabes o piensas un poco lo que esto va a suponer en tu vida. Y yo digo, lo quiero. Y en tercer lugar me diría, ¿y tú vas a hacerme caso a mí, a lo que yo te diga como entrenador? Porque tú no tienes ni idea de lo que tiene que hacer uno para ser un buen atleta. Y yo tendré que decir, pues sí. Y aunque no me guste lo que tú me digas, yo tendré que decir que sí, ¿no? Porque eres tú el que sabes, ¿no? Así que lo creo, lo busco, y en tercer lugar tengo que dejar de oponerme a la obra del Espíritu Santo. ¿Podemos oponernos? Claro que sí, hemos dicho antes, podemos contristarlo, podemos apagarlo. Acompañadme a la carta a los Hebreos, mirad lo que se nos dice aquí repetidamente. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Me acompañáis un poco más adelante, versículo 15? Mismo capítulo, versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Capítulo 4, versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Yo a veces pregunto a los hermanos, cuando la palabra nos repite una y otra vez, tantas veces las mismas cosas, ¿por qué será? Porque nos pasa eso, que oímos su voz y endurecemos nuestros corazones. Así que la tercera cosa que tendremos que hacer es dejar de oponernos a las influencias, a las direcciones, a las cosas que nos dice el Espíritu. Si oímos su voz, pues estemos atentos y no endurezcamos nuestros corazones. ¿Cómo nos habla el Espíritu? Pues quizás te esté hablando en esta mañana. Te puede hablar mediante una predicación, te puede hablar con la lectura de la Biblia, te puede hablar con un libro, te puede hablar con una conversación con un hermano, te puede traer pensamientos a tu cabeza. Pues si oyes su voz, no endurezcas tu corazón, porque entonces es imposible que seas lleno del Espíritu Santo, tengas una vida en el Espíritu y manifiestes los frutos o el fruto del Espíritu. Es imposible, ¿verdad? Aquí también necesitamos crecer, porque algunas veces os han venido pensamientos y no sabíais si eran pensamientos vuestros o de Dios o incluso de Satanás. ¿Os ha pasado eso? Necesitamos tener claridad en esos asuntos y para eso necesitamos también crecer. Pero si alguna vez estáis así, que no sabéis qué hacer y tenéis algún pensamiento, por lo menos daros tiempo, esperar a que esos pensamientos se repitan, comprobar si son de acuerdo a la voluntad de Dios, buscar el consejo de una persona, un hermano más experimentado. Mirad eso que digo. Si el Espíritu Santo nos habla, no olvidemos lo que Él nos puede decir. Seguimos adelante. En cuarto lugar, ya hemos tomado las decisiones importantes. Nos creemos, deseamos y no me voy a poner al entrenador. ¿Y ahora qué? ¿De qué me tendré que ocupar para ser atleta? De lo que me diga el entrenador, de las cosas del atletismo, ¿verdad? Pues ¿qué nos dice la palabra?
si quiero ser lleno del Espíritu, si quiero tener una vida en el Espíritu, ocupémonos, pues, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es sencillo también, ¿verdad? Romanos capítulo 8. Ocupémonos pues con las cosas del Espíritu, para estar llenos del Espíritu. ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? Pues todas las que tienen que ver con nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras obras. Hablando de nuestros pensamientos, ¿me acompañáis? Carta a los Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es un ejemplo. En esto pensad, eso es ocuparse de las cosas del Espíritu. Si yo no pienso nunca o casi nunca en esto, lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es de buen testimonio, en estas cosas, estaré pensando en otras, ¿verdad? Y esas otras me impedirán ser lleno del Espíritu, porque estas son las cosas en las que tengo que pensar. Os lo digo de otra manera, nadie es tan fuerte para no estar ocupándose en las cosas del Espíritu y seguir adelante. Es imposible. Si me ocupo de las cosas de la carne con más frecuencia que de las cosas del Espíritu, pues tendré más muerte que vida en mi propia vida. Son las cosas del Espíritu las que nos tienen que atraer cada vez más. Otras cosas del Espíritu, ¿cuáles son? La lectura de la palabra, la meditación, la oración, la asistencia a los cultos, la comunión con los hermanos, el servicio cristiano, el trabajo cristiano. Esas son las cosas del Espíritu. Si yo no quiero ocuparme de esas cosas, pues no podré ser lleno del Espíritu. Son imprescindibles. Si no entreno, por así decirlo, ¿cómo voy a ser un atleta? Así que tendré que ocuparme de las cosas del Espíritu para estar lleno del Espíritu, ¿verdad? Nadie tiene tantas reservas espirituales como para prescindir de esto, de ocuparse de las cosas del Espíritu y salir victorioso. Lo entendemos, ¿verdad? Yo no entreno durante un mes y luego voy a correr en las Olimpiadas. ¿Pensáis que eso es posible? Digo que tenemos que ocuparnos para que nos sean atractivas. Yo sé que a los jóvenes y a los adultos también nos pasa eso. Ciertas cosas del Espíritu no nos resultan atractivas, ¿verdad? ¿No es cierto para la mayoría? No nos resultan atractivas. ¿Pero qué hacemos entonces? Pues obedezcamos las cosas que tengamos que obedecer, aunque sean por obligación, aunque no encontremos gozo y deleite al hacerlas, porque al hacerlo ya tendremos bendición en nuestras vidas, y una bendición es que en poco tiempo tendremos también el gozo y el deleite con esas cosas. Así que primero hagámoslo aunque sea por obligación, y después ya lo haremos con mucho más gozo. Eso sería en cuarto lugar, ocuparnos de las cosas del Espíritu. En quinto lugar, no durmáis, que ya me queda poco. En quinto lugar, tendré que dejar de ocuparme cada vez más de las cosas de la carne. Es también fácil, ¿verdad? Me lo creo, lo busco, voy a hacer caso del entrenador, me voy a poner a entrenar y voy a llevar una vida de acuerdo con el entrenamiento que estoy haciendo. Porque si entreno y corro 5 kilómetros y luego llego y me atiborro de no sé qué, pues entonces de poco me va a servir, ¿verdad? Así que tengo que dejar de ocuparme de las cosas de la carne, tengo que resistir cada vez más al mundo y a las cosas del mundo. Porque si me hago amigo del mundo, ¿qué dice Santiago que soy? Enemigo de Dios. Y Juan nos dice que no amemos al mundo ni las cosas del mundo, ¿verdad? No sé si os lo he dicho a vosotros también, pero no pasa nada porque no sepamos ciertas cosas. No pasa nada. Hoy día hay tal nivel de información y de cosas que nos llegan que es imposible saber de todo. Y no pasa nada, porque si quiero saber de todo estaré muy ocupado con las cosas del mundo y las cosas de la carne y no con las cosas del Espíritu. Así que no pasa nada. ¿No te has enterado cómo quedó el Barça ayer? Pues no, no lo vi, no pasa nada. ¿No sabes tal cosa? Pues no. ¿Y cómo quedó el otro? ¿Y qué hizo tal? Y si tuviéramos que estar informados de todo lo que nos llega, nos faltarían horas en las 24 horas del día. Así que no pasa nada, yo lo digo por experiencia.
Tengo compañeros en el trabajo que me preguntan, oye, ¿no sabes lo que hizo el rector el otro día? Y digo, pues no. Y no me pasa nada. No pasa nada. No quiero decir que seamos unos pasotas. Lo que quiero decir es que tenemos que poner prioridades en nuestra vida. Y las prioridades son prioridades. Entonces, si quiero ser atleta, ¿cuál es la prioridad? Entrenar, seguir las direcciones y evitar ciertas cosas. Si el apóstol Pablo nos lo dice de forma muy clara, acompañadme, primera carta a los Corintios, capítulo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Versículo 24. Primera Corintios, capítulo 9, versículo 24. Aquí habla el apóstol y pone el mismo ejemplo que yo estoy poniendo prácticamente. Y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Lo sabemos. Pues dice, pues si eso lo sabes, tú que eres cristiano, corre de tal manera que lo obtengas. ¿Y cómo vas a correr? De cualquier forma. Y sigue poniendo ahora otro ejemplo. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. La palabra que ahí se traduce como lucha es la palabra agonía. Todo aquel que está en agonía, fijaos cómo habla de la lucha y de la competición, en agonía. Os podría también hablar algo de esto, si alguno habéis hecho alguna competición. En agonía. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura. De esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Ahí va. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No es lo que mi carne quiera, es lo que el entrenador quiera. Lo que el Espíritu Santo por donde me esté conduciendo. Yo tengo que hacer caso de eso. Y tengo que ocuparme de las cosas del Espíritu y dejar las cosas de la carne porque me harán daño. ¿Nos atacará el diablo? Pues claro que sí. Y nosotros mismos, nuestra propia naturaleza, el mundo y demás. Pero ¿no dice Santiago también que resistamos al diablo? ¿Y qué? Y huirá de nosotros. Y huye de nosotros, hermano. Vendrá con otra historia. Pero cuando yo tengo que hacer esto, porque esto es lo que me dice la palabra, lo que me dice Dios, y viene una tentación, no lo haga, o un problema, porque siempre habrá cosas que intenten dificultar aquello que tenemos que hacer, ocuparnos de las cosas del Espíritu. Siempre surge algo. Hay alguna visita, alguna llamada, algún trabajo extra, alguna ocupación, no sé. Pero siempre hay algo para yo dejar de ocuparme de las cosas del Espíritu. Y si lo dejo, pues un día, como decía Josué, creo, no leo la Biblia porque no he tenido tiempo, y otro día no oro, y otro día no esto, y otro día no lo otro, y otro día... En realidad tengo razones. No estoy en el sillón tirado sin hacer nada. Pero siempre se presentarán cosas. Cuando nosotros enfrentamos eso y resistimos eso y decimos esto es lo primero, y como esto es lo primero yo buscaré tiempo a costa quizás de mi sueño o de otras cosas, pero lo voy a buscar cuando eso es lo primero, el diablo huye de nosotros en ese sentido, porque sabe que ahí no tiene nada que hacer. ¿Lo entendemos? El ejemplo del atleta de nuevo, tiene que entrenar y sale a entrenar, independientemente de las condiciones que le rodeen, tiene que hacerlo. Así que hemos dicho 5 cosas, ¿verdad? Y la última, lo creemos, lo buscamos, nos dejamos orientar, nos ocupamos de las cosas del Espíritu, dejamos las cosas de la carne y finalmente hemos de pensar en la importancia que esto tiene para nuestras vidas. La importancia que tiene para nuestras vidas. Acompañadme al libro de Deuteronomio, capítulo 32. Ayer leímos unos versículos de un cántico, ¿nos acordamos? El cántico de Moisés. Y decíamos, Moisés enseñó este himno para que nadie se lo olvidara. Pues después del himno, Deuteronomio capítulo 32, leemos que dice, vino Moisés, versículo 44, Deuteronomio 32, 44. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, todo el himno ese que aprendieron, ¿verdad? Vino Moisés y dijo, ya sabemos el himno y ya vosotros lo vais a aprender. Y les dijo, ¿para qué es este himno? Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que la mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de
cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Pues eso es lo que estoy diciendo con relación con ser llenos del Espíritu. Además de esas cosas que he dicho antes, es nuestra vida. Hemos de pensar en la importancia, esa es nuestra vida. El Espíritu Santo quiere hacernos una imagen del Señor Jesucristo, transformarnos de gloria en gloria respecto a la imagen del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo quiere hacer una iglesia de personas que sirvan de bendición para otras personas. Y nosotros tenemos que funcionar así. ¿Y esto cuesta? Pues claro que cuesta. Sangre, sudor y lágrimas, podemos decir. Pero hemos de seguir sin desmayar. ¿Entendido el significado? ¿Entendido cómo podemos ser llenos? No hay tanto secreto, ¿verdad? Son secretos a voces. Pues hablemos un poco de los resultados. ¿Estáis alguien dormido por ahí? Los resultados. 10 minutos más. Resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Podíamos hablar de multitud de cosas, pero no vamos a hacerlo, así que ánimo y adelante. Podía hablar de que cuando somos llenos del Espíritu Santo crecemos en todas las virtudes cristianas, y podíamos hablar de eso, ¿verdad? Podíamos hablar que cuando somos llenos del Espíritu Santo mostramos el fruto del Espíritu, que bueno es para nosotros, ¿verdad? El gozo, el amor, la paz, la paciencia. Pues cuando vamos por ese camino que acabo de decir hace un momento, mostramos el fruto del Espíritu. Podríamos hablar también de lo que sucedió con los primeros cristianos, cuando fueron llenos del fruto del Espíritu. Vamos al libro de Hechos y vemos algunas cosillas. Cuando fueron llenos del Espíritu, lo he dicho, del fruto del Espíritu, ¿verdad? Veamos qué sucedió con los primeros cristianos cuando fueron llenos del Espíritu. Hechos capítulo 4. Un simple ejemplo. Hechos 4. Aquí tenemos un discurso de Pedro una vez que lo sacaron de la cárcel y les querían prohibir que predicaran. Y en Hechos capítulo 4, versículo 11, Pedro dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso forma parte del discurso de Pedro. En algunas Biblias veréis que pone una llamadita en el versículo y hace referencia, dice, ese pasaje, ese versículo hace referencia al Salmo 118, 22. Vamos a buscar ese Salmo. Dejemos ahí Hechos y vamos a buscar Salmo 118. Salmo 118, versículo 22. David, ¿quieres leer lo que dice ahí? Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Se parece esto a lo que hemos leído en Hechos, lo que dijo Pedro? Es lo mismo. Pues vamos a Hechos. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia? ¿Observáis alguna diferencia? Es Pedro el que está hablando. Y recordemos que Pedro no había sido un estudioso, un fariseo, igual que Pablo, ¿verdad? No conocía mucho la Biblia, pero como consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo entendía mucho mejor la palabra de Dios. Y si nos fijamos en el Salmo, simplemente dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, mientras que Pedro dice: la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Vemos la diferencia? Así que ser lleno del Espíritu Santo nos lleva a una mayor comprensión de la palabra de Dios, como no puede ser de otro modo, ¿no? ¿Quién inspiró la palabra? Sino el Espíritu Santo. Y a veces decimos: Señor, dame claridad, estoy buscando tu voluntad para mi vida, pero no me interesa mi vida llena del Espíritu Santo. ¿Y cómo encuentro luego la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo encuentro esa claridad? Eso es algo que se da con frecuencia en los ancianos. Viene alguna persona: tengo que hacer tal cosa, ¿me puedes aconsejar a ver qué hago en mi vida? ¿Y qué estás haciendo todos los días con tu vida? Cuando uno es lleno del Espíritu Santo, ahí lo podíamos ver en el libro de Hechos, los hermanos tenían también mayor valor para el testimonio, tenían gran gozo en su vida, tenían mayor comunión unos con otros. Pero no voy a hablar de eso tampoco. Ser lleno del Espíritu Santo supone tener equilibrio en nuestras vidas, y tampoco voy a hablar de ello.
pero todos somos muy desequilibrados, ¿o no? Todos necesitamos conocer, pero cuando conocemos es fácil que nos caigamos en el orgullo. Mantenernos en el equilibrio es muy difícil. O nos caemos por un sitio o nos caemos por otro. ¿Quién nos ayuda a ser equilibrados? ¿Quién fue la persona más equilibrada que hayamos conocido? Decimos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Tenía autoridad? Claro que la tenía, pero la imponía, ¿tenía autoritarismo? No. ¿Nosotros qué nos pasa? Algunas veces no llegamos y otras veces nos pasamos, ser llenos del Espíritu. Algunas veces tenemos mucho corazón y hacemos las cosas de corazón, y a veces los padres incluso pueden perjudicar a sus hijos porque hacen las cosas de corazón. Y nos sobra corazón y nos falta cabeza. Y otras veces tenemos cabeza y nos falta corazón. Y así somos de desequilibrados, ¿verdad? Pues lleno del Espíritu Santo nos da ese equilibrio. Nos da orden en nuestra vida. Ahora bien, una cosa es el orden y otra cosa es que estemos muertos, ¿verdad? Cuando alguien te ve a ti, ¿qué es lo que piensa de ti? ¿Que eres muy equilibrado y ordenado o que estás muerto? Porque cuando uno está muerto tampoco hay desorden ni hay desequilibrio, ¿verdad? No voy a hablar de eso. También ser llenos del Espíritu, y no voy a hablarlo, es algo con miras al servicio. Decía antes, vamos a pensar y vamos a pedir esto, vamos a esforzarnos. Pues si eres lleno del Espíritu, el Espíritu te llegará para que sirvas. O lo digo de otra manera, cualquier ministerio en la Iglesia, si no es realizado por personas llenas del Espíritu, lo hemos leído, creo, ¿no?, en Hechos capítulo 6, cuando eligieron a aquellos diáconos para servir a las mesas. Cualquier ministerio en la Iglesia hecho con personas no llenas del Espíritu o que medianamente quieren andar por ese camino, está abocado al fracaso y a los problemas, no puede ser de otra manera. O podíamos hablar de la llenura del Espíritu en muchas facetas de nuestra vida, pero no vamos a hacerlo. Entonces, ¿cuáles son los resultados que vamos a ver? Pues lo que aparecen en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 5. Ahí aparecen tres cosas que simplemente las cito y lo dejamos. Después de no os embriaguéis con vino, Efesios 5:18, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu, aparecen ahora una serie de verbos en gerundio. ¿Los leo? Versículo 19, hablando. Segunda parte del versículo 19, cantando, alabando. Versículo 20, dando. Y el versículo 21, aunque en nuestras Biblias aparece como una separación y con un punto, no es someteos, sino también es sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Así que, consecuencia de ser llenos del Espíritu, nada más las que aparecen en este pasaje, pues que hablaremos entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantaremos y alabaremos al Señor en nuestros corazones, daremos siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y nos someteremos unos a otros en el temor de Dios. Vemos rápidamente esas palabras. En primer lugar, que hay la actitud de comunión y de adoración a Dios. Cantamos, alabamos entre nosotros y cantamos a Dios, porque eso es lo que hace el Espíritu. A eso nos lleva el Espíritu. ¿Qué dijimos ayer por la mañana? Lo primero en nuestra vida, ¿qué es? Glorificar a Dios. Ese es el orden que aparece aquí. Primero a nuestra relación con Dios y después la relación de unos con otros. Aquí podríamos decir mucho acerca de la alabanza y la oración. Y la adoración, perdón. No se puede alabar a Dios en el corazón cuando uno está ausente, ¿verdad? No podemos alabar a Dios con nuestros labios, pero no con nuestro corazón. Fijémonos que dice cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, no solamente con los labios. Si la música, por ejemplo, me impide escuchar siquiera lo que estoy cantando o lo que estoy leyendo, difícilmente eso puede ser, podemos decir que está siendo gobernado por el Espíritu, ¿no? Así que con el corazón, para que no se nos diga que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Espíritu Santo es un espíritu de orden que nos lleva en primer lugar a Dios y a lo que tiene que ver con Dios. Espíritu de orden. ¿Sabéis cuál fue el primer rebelde de la historia? Voy a poner las gafas de nuevo. El primer rebelde de la historia. ¿Quién fue el primer rebelde de la historia? Satanás.
¿Y qué nos dice la Escritura que fue Satanás, entre otras cosas? ¿Me decís alguna? ¿Qué fue? Fue músico. Ahí lo tenemos en Ezequiel. Así que no es de extrañar que Satanás utilice la música para el desorden y la rebeldía. Dios quiere orden y obediencia. Y no es fácil de darnos, no es difícil darnos cuenta que Satanás utiliza la música para el desorden y la rebeldía. Ese es su objetivo, desorden y rebeldía. Así que en primer lugar lo que tiene que ver con Dios. Nosotros, cada uno individualmente o entre todos, dando gracias a Dios con nuestros salmos, nuestros himnos, nuestros cánticos. Versículo 19. Después, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El orden que hemos visto ayer, ¿verdad? Primero Dios para glorificarlo, después para darle gracias. No fijándonos tanto en lo que Dios nos da, sino en lo que Dios es en sí mismo. Necesitamos, hermanos, pensar mucho más en lo que Dios es en sí mismo. Leer buena bibliografía que hay acerca de los atributos de Dios, pensar en cómo es Dios, quién es Dios, no tanto en lo que Dios nos da, sino en quién es Dios y cómo es Dios. Y eso nos llevará indefectiblemente a la alabanza y a la gratitud a Dios. Y después, en tercer lugar, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Y esto es tan importante que, si el Señor lo permite, dedicaremos la mañana por la mañana. Sometimiento mutuo. Esto no significa autoritarismo, significa orden y disciplina. Eso es lo que significa, orden y disciplina. Y Satanás también quiere intentar aquí el orden establecido por Dios. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? ¿Quién es mi padre o quién es este para que diga lo que hay que hacer o lo que no tengo que hacer, o que me ordene o que no me ordene? No es cuestión de señoríos, es cuestión de respeto y de obediencia. Es cuestión de presentar el Espíritu de Cristo. El Señor dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Cuando uno tiene el Espíritu de Cristo, manso y humilde, cuesta mucho menos someternos unos a otros en el temor del Señor. Relaciones correctas con Dios, relaciones correctas los unos con los otros. La mayoría de los problemas que surgen en nuestras vidas surgen precisamente porque falta esto. No estamos llenos ni controlados por el Espíritu Santo. Es lo que vemos en nuestra sociedad. ¿Qué caracteriza hoy en nuestra sociedad? Esas dos cosas que he dicho hace un momento: desorden y rebeldía. Falta de autoridad en todos sitios. ¿Por qué? Desorden y rebeldía. Así que, hermanos, hemos de entender que para ser llenos del Espíritu hemos de perder nuestras vidas. Ya no somos nuestros. Hemos sido comprados por precio. Y si vivimos, y si morimos, pues que el Señor nos ayude a entender esto, hermanos. Solamente en el camino de ser lleno del Espíritu podemos tener santidad. Solamente en el camino de ser lleno del Espíritu podemos glorificar a Dios. Podemos ser testigos de Cristo. Solamente así podemos tener verdadero poder. Solamente así tendremos ministerios bendecidos. Solamente así disfrutaremos de la vida en abundancia. Solamente así oraremos correctamente. Solamente así seremos de bendición para todos. Pues que Dios nos ayude en esta tarea, hermano. Y lo que nos corresponde a nosotros, que no nos olvidemos de nuestra responsabilidad. Gracias.